La vez pasada estuvimos viendo los versos anteriores que, como decíamos, de alguna manera son esos pasajes que Pablo viene apelando a las Escrituras para exhortar a los Gálatas en cuanto a su desvío de la fe, pero llega un momento donde Pablo rasga su corazón y pasa de ser como ese profeta a ser como ese pastor o ese padre espiritual, o como él mismo se compara, como una mamá que está sufriendo dolores de parto por la situación espiritual en la que se encuentran sus hijos en la fe. Ahora Pablo vuelve otra vez a apelar a las Escrituras. Es como si llega un momento que Pablo está hablando, se rasga, se duele, sufre por la situación de ellos, pero una vez más los va a volver a las Escrituras. Porque el pasaje que acabamos de leer es como el último argumento bíblico que Pablo va a usar para mostrar la insensatez de los Gálatas al abandonar el evangelio de gracia y volver al de la ley. Entonces, como que Pablo, después de rasgar su corazón, suspira y dice: volvamos otra vez a la palabra. ¿Sí? O sea, ya les he explicado esto y esto y esto y esto, y cómo van a estar en esta situación. ¿Cómo me hacen sufrir ustedes, oh Gálatas? Pero vamos otra vez a los que quieren apoyarse en la ley, vamos otra vez a la ley. Entonces Pablo otra vez vuelve a introducirnos en uno de los argumentos finales de la carta en cuanto a la situación que se está presentando con las iglesias de Galacia. Entonces, bueno, vamos a comenzar otra vez verso por verso y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Pablo en este último debate con los Gálatas. Dice ahí el verso 21, después de decirles que él está sin palabras. Ustedes recuerdan el tema de hace 8 días, ¿no, hermanos? Después de decirles que él está sufriendo por ellos, después de decirles: yo quiero estar presente donde ustedes están, cambiar mi tono. Después de decirles: ustedes me tienen complejo, no sé cómo actuar con ustedes. Ahora mire lo que él les dice en el verso 21. Ahora les dice: bueno, ahora ustedes díganme. Dice ahí: decidme. Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, ustedes ya me han escuchado. Les he explicado esto y esto, la insensatez de su situación, los peligros de volver a la ley. Les he abierto mi corazón, les he hablado de su experiencia. Ahora quiero escucharlos. Y él comienza diciéndoles: decidme. O sea, yo también quiero escucharlos. Yo quiero saber qué piensan ustedes. Hábleme. Es como si Pablo le estuviera diciendo: bueno, en su insensatez, en su necedad, en su locura, yo quiero escucharlos, pero que ustedes también me escuchen. Ahora yo quiero escucharlos, pero vamos a argumentar, porque ustedes quieren volver a la ley, entonces vamos a mirar qué dice la ley. ¿Sí? Pablo va a comenzar un debate en el terreno que generalmente los judaizantes y los que quieren volver a la ley usan, que es la misma ley. ¿Sí? Dice Pablo: designe. Pablo como que venía un momento de estar tambaleando y se vuelve a parar en las Escrituras. Y eso es bien importante, hermano. A veces quedamos como en situaciones donde no sabemos cómo tratar con las circunstancias, no sabemos cómo tratar con las personas. Quedamos anonadados por la insensatez en algunos momentos, pero como que Pablo respira y se vuelve a parar en las Escrituras. Y eso deberíamos hacerlo nosotros. A veces cuando nos encontramos en una situación de perplejidad, donde no sabemos cómo actuar, cómo responder, el lugar más seguro siempre es volver a las Escrituras. Y Pablo va a hacer eso con los Gálatas. A veces uno, hermano, cuando uno se encuentra debatiendo o escuchando a hermanos que han caído en espíritus de error, o que están siendo enredados por falsos maestros, o que están apelando a cierta espiritualidad en su experiencia que sabemos que es falsa, uno como que queda tan perplejo que uno dice: ¿cómo trato este asunto? O sea, uno queda como en una situación, pero siempre volver a las Escrituras es volver al lugar seguro. Y aquí Pablo nos vuelve a dirigir a las Escrituras. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Él quiere escuchar a los que quieren hacer volver a los hermanos a estar bajo la ley. ¿Sí? Él tiene un grupo especial. Podríamos decir que no necesariamente eran todas las iglesias y todos los hermanos los que estaban cayendo en este espíritu de error. Pero seguramente habían unos que eran muy firmes,
muy insistentes, muy incisivos con su engaño, ¿sí? Y Pablo le dice, bueno, a los que, díganme ustedes que quieren estar bajo la ley. O sea, yo quiero escuchar a aquellos que están argumentando, seduciendo y engañando a los hermanos, o que se han dejado engañar. Yo quiero escucharlos, ¿sí? Y a veces nosotros necesitamos decir al que está introduciendo, al que está engañando, al que está enseñando, y con los mismos argumentos que la palabra nos da, taparle la boca. Hay cosas que deben ser calladas, hermano. Hay cosas que deben ser confrontadas. Hay personas que diseminan errores que necesitan ser públicamente debatidos. Pablo nos está estimulando a confrontar el engaño. Nosotros no podemos ser pasivos. Si en algún momento, por la soberanía de Dios, tenemos que pasar por ciertos combates doctrinales y teológicos, deberíamos tener el mismo espíritu de Pablo. Bueno, ustedes que dicen que debemos estar bajo la ley, ¿sí? O ustedes que dicen que debemos guardar el sábado, o ustedes que dicen que debemos circuncidarnos, o ustedes que dicen, bueno, ya cuántas herejías hay en nuestros días, que debemos confesar positivamente, ustedes que dicen que debemos prosperar, ustedes que dicen que la salvación se pierde, ustedes que dicen que no existe la Trinidad, ustedes que dicen que... ¿sí? A veces debemos entrar ahí, hermanos. Pablo no es evasivo. Pablo está tratando un problema, una herejía, un engaño que ha llegado a los hermanos. Pablo entra directamente, ¿sí? Cuestiones de doctrina no podemos ser aguas tibias. En cuestiones de doctrina, la falta de un posicionamiento claro y seguro es muy peligroso para la iglesia. Hay cosas en las que podemos ser pacientes, hay cosas en las que nosotros podemos tolerar al débil en la fe, pero en cuestiones doctrinales, en cuestiones de pecado, necesitamos ser muy firmes. Entonces, Pablo está hablándole a un grupo en especial. Pablo no está evadiendo. Pablo no está ahí como, ay, hermanos, ¿qué estará pasando? No, a los que están enseñando esto. ¿Sí? A los que están hablando esto entre ustedes. A los que están pensando de cierta manera. Díganme, ¿sí? Ustedes que quieren estar bajo la ley, miren lo que les dice Pablo, ¿no habéis oído la ley? Porque eso es tremendo, hermanos. Cuando venga alguien a usted decirle esto, hermanos, que nosotros debemos circuncidarnos, debemos guardar esto, nosotros debemos guardar el sábado, usted pregúntele a esa persona, ¿usted ha leído la ley? Y usted se va a sorprender que muchos de los que incitan a los cristianos a volver atrás y a volver a la ley, ni siquiera ellos conocen la ley. ¿Sí? Eso es tremendo, haga la prueba. Cuando alguien le diga, hermanos, que nosotros debemos guardar el sábado, pregúntele en qué pasajes dice eso, en qué contexto, cómo lo hacía, qué decía la ley. ¿De qué manera lo guardaban los judíos? ¿De qué manera el Señor lo estableció? Y usted se da cuenta que muchos son grandes abanderados de herejías que ni conocen ni tienen sustento bíblico. Hace una pregunta, ¿no habéis oído la ley? Porque, hermanos, Pablo conocía la ley. Y yo pienso que en un sentido muy importante, nosotros como cristianos debemos conocer la ley. Pablo conocía la ley. La ley hace parte de la Biblia. El Antiguo Testamento es parte de la Biblia que nosotros tenemos. Tal vez es una acusación de las que más se encuentra uno frecuentemente los judaizantes. Es que ustedes creen solo en el Nuevo Testamento. Es que ustedes nunca han leído el Pentateuco. Es que ustedes hacen a un lado la palabra de Dios. No, es lo contrario. Nosotros somos los que entendemos por medio de Cristo correctamente el Antiguo Testamento. Nosotros somos los que hacemos un uso legítimo de la ley. Lo que pasa es que ellos la tuercen. ¿Sí? Y eso es bien importante, hermano. Uno debería conocer las páginas del Antiguo Testamento porque es la parte de la palabra de Dios. Uno debería conocer bloques de las Escrituras como la ley. Lastimosamente sí hay una gran ignorancia y también mucho menosprecio del pueblo cristiano en cuanto a la palabra de Dios, especialmente algunas partes del Antiguo Testamento.
Entonces Pablo le dice, no habéis oído la ley. O sea, Pablo va a comenzar a entrar en el terreno de ellos mismos. ¿Sí? O sea, ustedes hablan de que quieren estar bajo la ley, usan la ley, pues vamos a hablar de la ley. Vamos a mirar qué dice la ley misma. Vamos a entender la lógica de la ley, la enseñanza de la ley. ¿Sí? Pablo usa el instrumento que los judaizantes usaban para desvirtuar sus argumentos. Entonces ahora Pablo va a entrar en el último argumento sólido en cuanto al peligro de las iglesias, usando una historia, la historia de Abraham, sus dos hijos y las dos madres de esos hijos. El hermano John Stott nos da un esquema interesante para entender estos pasajes. Él dice que del 4, 22 y 23, Pablo da primero el argumento histórico que muestra la ley. Después usa el argumento alegórico, versículo 24 al versículo 27. Y al final Pablo hace unas aplicaciones personales, 28 al 31. Entonces Pablo usa lo histórico para enseñarnos a través de una interpretación alegórica, para al final hacer unas aplicaciones prácticas para los cristianos que están siendo sus receptores. Entonces, Pablo esta vez nos ayudó con el bosquejo a nosotros bastante, ¿sí? Pablo hace una argumentación muy clara. Vamos a ver qué sucedió, qué significa eso para nosotros y qué consecuencias actuales tiene eso para nosotros. Ahora, dice ahí, bueno, vamos a leer el verso 24. Aquí Pablo en el verso 24 nos dice que todo lo que nos va a enseñar, como veíamos ahorita en la división, es a través de una historia, una alegoría con aplicaciones prácticas. ¿Cuál es la historia? Los dos hijos de Abraham, las dos madres de estos hijos. ¿Cuál es la alegoría? Que estos dos hijos representan dos tipos de creyentes, podríamos decir. El creyente que es del espíritu, de la promesa, el heredero. El otro hijo es el que es de la carne, el que es esclavo. Las dos madres, Sara y Agar, representan dos pactos, ¿sí? El pacto del el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y la aplicación es cómo nosotros nos encontramos, cuál de aquellos hijos somos. Pablo nos dice ahí en el verso 24, esa frase es interesante, dice, lo cual es una alegoría. Pablo va a entrar en un tipo de interpretación de las escrituras que era muy común para los judíos, la alegoría. ¿Qué significa la alegoría? La palabra, cuando usted lee Génesis, Éxodo, los libros de la ley, la palabra tiene un significado natural y obvio cuando la leemos, ¿sí? Un significado histórico, claro, que usted la lee y usted dice, esto es lo que nos está narrando esta historia. Pero la alegoría era un método de interpretación donde en medio de aquellas historias, los intérpretes bíblicos, en este caso el apóstol Pablo, encuentran un significado a través de esta historia y estas personas, ¿sí? O sea, aunque hay un sentido histórico como tal, esta historia que Pablo va a tomar, nos la toma para mostrarnos unas lecciones espirituales a nosotros, ¿sí? O sea, parece ser que la historia de Abraham escondía unas verdades que Pablo va a usar para justificar la doctrina que ya él venido desarrollando en los capítulos anteriores. Entonces, como decíamos, los rabinos tenían una interpretación a veces exagerada de las escrituras. La interpretación alegórica es una interpretación con la que, para poderlo hacer, hay que tener ciertos principios. Los hermanos que están en la escuela están aprendiendo con Alberto hermenéutica bíblica. Y eso es muy importante porque esta es una de las áreas que se puede abusar más. Por ejemplo, los judíos, decía William Barclay, ellos tenían 4 tipos de interpretación de un pasaje.
algunas líneas en la historia de la iglesia siguieron esa interpretación, especialmente la escuela de Alejandría, y Orígenes creía esto. Esto puede ser en algunos momentos un abuso, pero los judíos creían esto. Entonces ellos hablaban de una primera interpretación. William Barclay decía que ellos le llamaban la Peshat, y eso significa la interpretación simple y literal de un texto. O sea, usted cuando iba a un pasaje, usted tenía una interpretación obvia del mismo texto. Después ellos le llamaban a la segunda interpretación remás, que significaba el significado sugerido del texto, ¿sí? Después hay una tercera implicación que era derush, que era el significado implícito que se deducía después de la investigación, ¿sí? Y la última interpretación, que le llamaban sop los judíos, era el sentido alegórico. O sea, ellos los judíos cuando leían un pasaje a veces veían el significado literal, simple, después un significado que sugería el pasaje, después algo que era implícito en el pasaje que se sacaba a través de la investigación, pero en algunos casos también interpretaban los pasajes de manera alegórica. Pablo va a entrar en el campo de la alegoría. Ahora, lo interesante de la alegoría de Pablo es que es una alegoría que está sustentada en 3 capítulos de argumentación de doctrina cristiana. Y eso es muy importante. Yo puedo usar un pasaje del Antiguo Testamento y alegorizarlo, pero para poder hacer una alegoría sana, que no peque contra el texto, ni contra Dios, ni contra la verdad, yo tengo que tener capítulos amplios que sostengan la verdad que yo quiero enriquecer a través de la alegoría. ¿Se está entendiendo? Por eso Pablo es un gran intérprete de las Escrituras. Él ha pasado de argumentar, de bombardear la cabeza de los Gálatas, de apelar al corazón, y ahora él va a usar otro recurso de interpretación para mostrar el peligro de abandonar el evangelio de la gracia para seguir un evangelio de obras. Entonces, mire lo que nos dice Pablo. Vamos a mirar esta alegoría de Pablo, primero viendo los 2 hijos que expone Pablo, después vamos a ver las mamás de estos 2 hijos y cómo eso tiene un significado para nosotros. Dice ahí el verso 22, dice, porque está escrito, acuérdense de los que le está apelando a los de la ley, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Usted va a ver, como nuestro hermano ha venido enseñando, y cuando usted lee los evangelios, usted se va a notar que los judíos se vanagloriaban mucho de que eran descendientes de Abraham, ¿sí? El Señor les dice un día que Él quería hacerlos libres, y ellos dicen, ¿libres de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos, pues somos hijos de Abraham. Entonces, de alguna manera, ellos se creían hijos de Dios porque físicamente descendían de Abraham. Pero Pablo en el libro de Romanos y en esta carta también nos muestra que no todos los hijos de Abraham tienen la fe de Abraham. Es más importante tener la fe de Abraham que la sangre de Abraham, ¿sí? Eso nos lo dice Pablo en Romanos. Y aquí Pablo nos va a mostrar algo muy interesante a aquellos que conocían la ley. ¿Ustedes se creen hijos de Abraham? Yo voy a contarles una historia. Abraham tiene 2 hijos. Eso ya es interesante, hermanos. Abraham tiene 2 hijos. Un hijo de la libre y un hijo de la esclava. O sea que de Abraham surgieron 2 tipos de hijos. Un hijo de la promesa y un hijo de desobediencia. Un hijo por la fe y un hijo de insensatez. Un hijo en el tiempo de Dios y un hijo en el tiempo apresurado de Abraham. ¿Sí? O sea, ustedes se vanaglorían que son hijos de Abraham, ustedes que conocen la ley. Pues yo les voy a hablar que Abraham tiene 2 hijos, Isaac e Ismael. Vamos a ver cómo dice Pablo que estos 2 hijos son símbolos. ¿Símbolos de qué? De hijos en la carne e hijos en el espíritu. De hijos libres o de hijos esclavos.
hijos que están por la promesa y por la fe, hijos que son esclavos y en desobediencia. ¿Sí? Pablo considera estos dos hijos, Ismael como Isaac, dos alegorías. O sea, dos hombres que tienen una representatividad. Dos hombres que representan algo. Isaac representa algo e Ismael representa algo. Vamos a ver qué representa Ismael. Dice ahí en el verso 24, vamos a estar saltando porque para hacer la lectura primero y después de los hijos y después de las madres. Dice ahí el verso 24, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ahí va a describir a Ismael, dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces el primer hijo que vamos a ver es Ismael. Aquí se va a repetir mucho la palabra hijo o hijos de esclavitud o la que da para esclavitud, y Pablo resalta mucho eso. Por eso esta carta ha sido conocida como la carta de la libertad, porque Pablo habla mucho de esclavitud y habla mucho de libertad. Ahora hay que entender en qué contexto Pablo habla de esclavitud y en qué contexto Pablo habla de libertad. Ahora, ¿por qué se dice que Agar, que representa el antiguo pacto, como lo vamos a ver ahora, da hijos como Ismael, que representan hijos de esclavitud? El antiguo pacto y la ley que fue dada por Moisés, ella requería que el pueblo escogido de Dios guardase todos los mandamientos en conexión a ese pacto, ¿sí? Ese pacto se caracterizaba porque harás, y si no haces, ¿sí? Es un pacto de mandamientos. Ahora, debido a los términos de este pacto, era imposible que estos hombres cumplieran las exigencias de este pacto. De tal manera que así como cuando un hombre no podía pagar una deuda, él terminaba siendo esclavo de aquel a quien debía. Asimismo, el antiguo pacto, en vez de traer libertad y salvación a los judíos, los ponía en un yugo que ellos no podían cumplir, terminando en una posición lamentable de esclavitud. Y eso hace la religiosidad de la ley. La religiosidad de la ley, como lo va a enseñar el apóstol Pablo, no trae libertad, sino por ende nos lleva a unos compromisos en los cuales ni podemos agradar a Dios porque es imposible para nosotros, y sí quedamos bajo el yugo de esclavitud. De la misma manera que Agar era una esclava, representando a Agar el antiguo pacto, los hijos de ese pacto estaban en una situación de esclavitud. ¿Sí? O sea, cualquier persona, hermanos, ya no solo los judaizantes o los judíos del Antiguo Testamento, cualquier persona que por sus propias obras trate de agradar y servir a Dios, es en un sentido espiritual un ismaelita, un esclavo de las obras. ¿Sí? Entonces cuando usted va hablando y se encuentra con una persona que dice, no, yo para ser salvo yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que cumplir esto y tengo que cumplir estos rituales, guardar estos días, dejar de comer esto, usted se está encontrando un ismaelita. Que él está tratando de agradar a Dios, pero cada vez se está sumergiendo en un estado de esclavitud. Es un hijo de Agar. ¿Sí? Entonces, Agar e Ismael representan a aquellos hijos de Abraham que en vez de ser libres son esclavos. Hay personas, hermanos, que en su religiosidad, en su legalismo, en vez de encontrar a Dios y encontrar la libertad de los hijos de Dios, son esclavos.
Hermano, no todas las doctrinas, no todo lo que se dice que es de Dios lleva a los hombres a la salvación y a la vida eterna. Hay doctrinas que en vez de acercar a los hombres a Dios, los envuelven en un sistema de esclavitud. Hágase así para que se despierte, hermano. Parece que hay mucho calor, ¿cierto? Veo como a 10 durmiéndose. Me están distrayendo, hermano. Despiértese por amor a la predicación. Entonces, mis hermanos, Ismael representa a esos hijos de esclavitud. Esos hijos que no tienen libertad. Esos hijos que son fruto de un sistema de doctrina o de obras que no trae libertad para los hijos de Dios. Todo depende del hombre, pero el hombre por sí mismo no puede. Entonces el hombre queda preso de sus obras. Porque la ley exige, como dice Pablo ahí en el capítulo 3, exige perfección. Y la ley, hermano, eso ustedes saberlo, es tremendo porque uno escucha a los judaizantes, no, es que ahora guardando el sábado tengo prosperidad, no, es que ahora esto me está yendo bien, no, es que ahora sí conozco a Dios, pero la ley no trae libertad, la ley trae esclavitud, hermanos. Y cada vez las cadenas son más pesadas y cada vez eso nos aleja y nos absorbe nuestra vida. La ley no salva, hermanos, la ley condena. Esa es la enseñanza de la Escritura. Si la ley salvara, para nada hubiera tenido que venir nuestro Señor Jesucristo. Si usted se pudiera salvar por sus propias obras, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Sí? Lo que hace la ley es esclavizar. ¿Qué más se nos dice de Ismael? Dice ahí el verso 23, el de la esclava. Dice, pero el de la esclava nació según la carne. O sea, se nos muestra que el nacimiento de Ismael fue fruto de la carne. Nosotros conocemos la historia que Ismael no nació por una obra de Dios, sino nació por la astucia de Sara primeramente y porque Sara involucró a Abraham en una obra precipitada. Y Abraham tomó a la esclava, se llegó a ella y nació Ismael. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo que es según la carne? Primero que todo, este hijo nació con un propósito carnal. O sea, no era el propósito de agradar a Dios, sino era el propósito personal, egoísta de Abraham de producir algo por sí mismo, no esperando el tiempo de Dios. O sea, a veces puede haber, hermano, una religión fruto de nuestro esfuerzo, donde nosotros nos llevamos méritos, donde nosotros somos aplaudidos, donde hacemos las cosas por intenciones incorrectas, no en el tiempo de Dios ni a la manera de Dios. Es una obra en la carne. La obra en la carne siempre es lo opuesto a la obra en el espíritu. Y así como hay una religión verdadera donde se sirve a Dios en el espíritu, también hay hijos que sirven a Dios y se creen hijos de Dios porque son hijos de Abraham, pero son frutos de obras en la carne. Son fruto del esfuerzo humano, son fruto de la religiosidad, son fruto de un sistema de mérito, donde el hombre saca lucro, donde el hombre es aplaudido por lo que hace o deja de hacer. Usted habla con un testigo de Jehová, él está saliendo a evangelizar, no con el propósito ni siquiera de que las personas que evangelicen se salven, sino él sale a evangelizar porque a través de esas obras él se salva. ¿Sí ve lo tremendo? O sea, usted hace y hace, pero para salvarse. Y eso Pablo lo llama un hijo de la carne, o sea, un hijo producido por el esfuerzo humano. Y esta es una de las grandes diferencias de los hijos de Dios y los hijos del diablo, aunque podamos ver hijos del diablo que sean muy religiosos. Ahora, ¿qué más también se nos dice de que en cuanto es hijo de la carne Ismael? No solo en cuanto que fue producido por la carne, sino que la carne era la característica de Ismael. Se nos dice la escritura que Ismael era un hombre fiero, ¿sí? O sea, un hombre que no se podía controlar
a sí mismo. Ismael representa también esa obra en la carne. El hijo que es fruto del esfuerzo humano, él siempre va a manifestar las obras de la carne. ¿Sí? Hermano, la religiosidad tal vez maquilla la condición del hombre, pero no la transforma. ¿Sí? El hombre que, por más religioso que él sea, él no puede cambiar sus frutos, y sus frutos van a ser frutos de la carne. Él va a ser esclavo al pecado. Por eso uno siempre encuentra que la religión siempre está asociada a ciertos pecados visibles groseros. Usted mira el catolicismo romano y está asociado a muchos escándalos y a pecados que a veces hasta ni entre los impíos. ¿Por qué? Porque la religiosidad, usted poner a un cura, a llevarlo a un monasterio, hacerle votos de castidad, hacerle esto, eso no lo cambia. Terminan en su carne, allá en el monasterio, haciendo de todo. Porque el que es de la carne, es de la carne. Y la ley, por eso la ley, en vez de salvar a los hombres del pecado, y eso es tremendo, Pablo dice que la ley, en vez de libertarlos del pecado, les decía, no codiciarás. Y entre la ley les decía, más no codiciarás. Lo que hacía la ley era despertar la codicia en ellos. O sea, si a una persona le dice, no haga, no haga, no haga, como esa persona está en la carne, ¿qué va a terminar haciendo? Lo que usted dice que no haga. Es más, usted como que lo despierta a no hacer esas cosas cuando él en la carne intenta hacerlas por sus propios fuerzas. Y así era Ismael. Ismael es obra de un fruto natural, entonces no tiene nada espiritual. Lo que es de la carne, decía otros pasajes en las escrituras, ¿qué? Carne es. Como lo que es del espíritu, espíritu es. Hermano, por más que sean hijos de Abraham, hay unos que son ismaelitas y hay otros que son Isaac. Tremendo, ¿no? Porque los judíos decían, no, es que somos hijos de Abraham, sí, pero puros ismaelitas. Porque las obras de la carne, eso hacían. Entonces a veces uno se da cuenta que la falsa religión, la falsa doctrina, en este caso el legalismo, no produce hijos espirituales, sino produce hijos, ¿qué? Carnales. Y eso es tremendo, hermano. Nosotros, si predicamos un falso evangelio, pues que vamos a tener falsos convertidos. Ahora, el otro hijo. ¿Qué se nos dice del otro hijo? Y recuerde que esto es una alegoría. Pablo les está diciendo, bueno, ustedes que quieren, que dicen que son hijos de Abraham, que quieren estar bajo la ley, ustedes no se dan cuenta que Abraham tuvo 2 hijos. Y unos fueron esclavos. Unos eran de la carne. Y eso representan a aquellos que están bajo la ley. Ahora mire el otro hijo, ahí en el verso 28 se nos habla del otro hijo, se nos dice ahí que es el hijo de la promesa, Isaac. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, Isaac es hijo de Abraham, pero no es un hijo que nació por el esfuerzo de Abraham, la astucia de Abraham, la carne de Abraham, sino que ese nacimiento, el nacimiento de Isaac, fue el cumplimiento de promesas que Dios le había hecho a Abraham y que por muchos años Abraham esperó hasta que Dios de manera milagrosa y extraordinaria permitió el nacimiento. Así es el nuevo pacto, hermano. El nuevo pacto y los hijos del nuevo pacto no son hijos que surgen del esfuerzo humano, sino son hijos que surgen de promesas que Dios hizo y de milagros que Dios hizo en Cristo y que ahora operan por la operación extraordinaria del Espíritu Santo en aquellos que creen. Entonces hay 2 hijos, unos esclavos y otros libres. O en este caso, como dice Pablo, hijos de la promesa. Dice Warren Wiersbe, esto representa al cristiano en varios aspectos. Aquellos que son de la promesa, aquellos que vienen por la bendición de Dios. Dice, ellos nacen por el poder de Dios, traen alegría, porque eso significa Isaac, alegría. Dice, crecen
y terminan siendo perseguidos. Es el camino de los hijos de Dios. Nacen por una obra del Espíritu Santo, o sea, no es una obra natural. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, y la persona realmente nace de lo alto, definitivamente eso no fue una obra que nosotros producimos en la carne, sino es una obra milagrosa del Espíritu Santo trayendo a alguien que estaba muerto a vida. ¿Sí? Como Jesús dice, o como Juan dice ahí en el Evangelio en el capítulo 1, verso 14, ¿no? Estos no son nacidos de carne ni de voluntad de varón. Usted puede querer tener un hijo, hermanos, y esforzarse y tener un hijo así como Isaac, como Abraham tuvo a Ismael. Pero para que una persona nazca de nuevo es algo que nosotros no podemos hacer. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Dios usa su Evangelio para producir una obra milagrosa, en la cual nosotros no podemos hacer naturalmente. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer un hijo de Dios a través del esfuerzo, de las obras. ¿Cómo surgieron estos Gálatas y ellos llegaron a ser hijos de Dios? Por la predicación del Evangelio, el cual es poderoso para salvar. Ellos vieron a Jesucristo, creyeron, y eso trajo algo que Pablo no hubiera podido hacer ni con todas. Pablo, donde hubiera sido muy riguroso, hermano, hagan esto y 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 esto, no hubiera podido producir ni un solo cristiano, hermanos. Porque, hermano, cuando usted mire un cristiano, como cantamos esa canción, es un milagro. Así como Abraham en su vejez, a los 100 años, su esposa estéril, sin ninguna capacidad, pudieron tener un hijo. Así es la salvación en la vida de los hombres, un milagro de Dios, un milagro que nosotros no controlamos, un milagro en el cual nosotros no nos podemos vanagloriar, porque es una obra ¿qué? Divina. Y así fue Isaac. Isaac fue un milagro. Ismael nosotros podemos producir de muchas maneras, por eso hay muchas religiones, hermano, porque hay muchas maneras de podernos en nosotros mismos querer buscar a Dios, pero hay solo una manera en que los hombres realmente pueden encontrar a Dios, y es por la fe en Jesucristo. Entonces Ismael es hombre, hijos en la carne, hermano, de muchas maneras. Isaac solo por la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. ¿Sí? Entonces Pablo dice, esto es una tremenda alegoría, esto es una enseñanza para nosotros. Hubieron hijos que nacieron del esfuerzo de Abraham, ismaelitas, pero hubo uno de la promesa. Promesa quiere decir que fue un milagro de Dios. ¿Qué se nos dice también de este hijo? Dice el verso 26, dice, mas la Jerusalén de arriba, representando a Sara, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, así como Agar produce hijos en esclavitud porque ella era esclava, se nos dice de Sara que Sara era libre. Entonces los hijos que Sara producía son libres. O sea, usted ve el contraste entre el esclavo y el libre. ¿Esclavo en qué sentido? En que está preso bajo las obras de la ley, el Antiguo Testamento. Libre en el Nuevo Testamento quiere decir que ahora en Cristo ha sido vivificado para agradar a Dios, no estando bajo el yugo de la ley. ¿Sí? Esa es la libertad porque pues, como se ha explicado muchas veces, libertad no es para pecar, hermano. Libertad no es para hacer lo que nosotros queremos. Libertad es la capacidad de, como hijos de Dios, por la gracia de Dios, agradar a Dios. ¿Sí? Como Pablo también decía, comparando la fe con un matrimonio. Antes el judío estaba casado con la ley, ¿cierto? Pero una vez Cristo muere, ¿qué hace Cristo? Nos libra, como cuando la esposa es libre cuando el esposo muere. ¿Para casarse con quién? Con otro. ¿Quién es ese otro? Cristo. Entonces, Pablo dice, ya no somos esclavos del primer marido,
¿Por qué? Porque Cristo murió y nos libró de los compromisos con el primer marido, que era la ley. Ahora entonces, ¿qué somos? Libres de ese compromiso. ¿Para qué? Para vivir para Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos que estos que son hijos de Sara son libres, no son libres para pecar, hermano. Son libres para vivir para Cristo. Y ahí usted encuentra las dos características de los hijos. El que es ismaelita, él es esclavo de obras. El que es de Sara, de Isaac, él es libre para Cristo. Porque miren, hermanos, todo hijo de Abraham tiene dos compromisos. El que es de la carne tiene compromisos con las obras. El que es de la promesa tiene compromiso con Cristo. Ahora vamos preguntándonos, hermano, ¿con quién usted tiene los compromisos? Porque de acuerdo al tipo de vida que usted lleve, usted es hijo de Agar o usted es hijo de Sara. ¿Cuáles son los hijos de Agar? Los que están en un compromiso con obras, con ley, con legalismo. ¿Cuáles son los hijos de la promesa? Los que tienen una relación con Cristo. Claro, esa relación con Cristo produce muchas cosas, ¿no? No, es que a mí me exigen hacer esto, me mandan a hacer esto, tengo que cumplir esto. La vida cristiana no es eso, hermanos. Eso es el legalismo religioso. La vida cristiana es vivir para amar y agradar a Cristo con la libertad que Él nos da por su Espíritu. Por eso Pablo entendía que dejar a Cristo para volver a la ley era una adulterio espiritual o una infidelidad. Porque usted se va a dar cuenta, hermano, yo he tenido esa experiencia con muchas personas que caen en las garras del legalismo religioso, que ellos ya no te hablan de Cristo, te hablan del sábado, de la circuncisión, te hablan de la fiesta, te hablan de la comida, pero ya no te hablan de Cristo. ¿Sí? Porque son hijos de Ismael. Tienen compromisos con el Sinaí, con el antiguo pacto. No están en la promesa, en el nuevo pacto y en Cristo. Entonces dice aquí Pablo que hay unos que son libres. Y también el contraste de lo que veíamos en cuanto a Ismael es que los hijos de Sara son del Espíritu. Dice ahí en el verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Aquí hay uno nacido de la carne y unos nacidos según el Espíritu. Entonces, Isaac nació por la intervención de la obra del Espíritu Santo. Asimismo, los hijos de Dios no son producidos por la carne, sino por el Espíritu. Ellos nacen de lo alto, son espirituales, no son carnales. Hablando de la fuente de su generación. Fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio. Eso es una obra que solo hace el Evangelio. Fe, salvación y nacimiento de lo alto es característica de los hijos de Dios. Y además, como es hijo por el Espíritu y no esclavo como el otro, dice ahí el verso 30 que estos hijos, los que son representados en alegoría por Isaac, son los herederos. Dice ahí el verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, la otra comparación que Pablo hace entre estos dos hijos es que los esclavos no heredarán de parte de su padre. Cambio, el hijo sí hereda. Entonces, otra comparación. Por un lado es el de la carne, por otro el del espíritu. Por otro lado aquí es el heredero, el que recibe las bendiciones, el que recibe la gracia, el que recibe las promesas de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas de las tribus que Dios bendijo y escogió para que fueran su nación vinieron de Ismael?
¿Dónde usted encuentra en la Biblia que Dios diga, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Ismael y el Dios de Jacob? ¿Usted no encuentra eso? ¿Cierto? Porque la religiosidad y el legalismo y el antiguo pacto no traía herencia y salvación. ¿Traía qué? Condenación. Eso es lo tremendo, hermano. Una cosa es estar en el Calvario recibiendo la gracia por Cristo Jesús, y otra cosa es ponerse en el Sinaí esperando los juicios de la ira de Dios. Los que están en el Calvario en Cristo son los herederos, los que van a recibir todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Los que se ponen en la ley, lo que les espera es la ira y el juicio de Dios. Entonces, así como llegando a este punto sin avanzar, piense lo que Pablo les está diciendo. Hermanos, existen dos hijos con dos características. ¿Cuáles de ustedes, cuáles son ustedes ahora? ¿Los que tienen compromisos con la ley, que están en la carne, que son esclavos? ¿O los que son del Espíritu, que son hijos de Dios por la promesa y son herederos? ¿En qué terreno están ustedes? Le está diciendo Pablo a los Gálatas. Hermano, y uno puede dividir hoy el cristianismo así. Los que creen en el Evangelio son salvos por el Espíritu por medio de la fe y viven en la libertad de Cristo para agradar a Dios. Pero también están los que son hijos de la ley, esclavos de la carne, y están bajo el yugo de las obras y no tienen ningún tipo de herencia ni promesas de parte de Dios. Qué situación la de los dos hijos, ¿no? Hermano, esos dos hijos representan a millones y millones de personas. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de las dos mujeres, la mamá de los hijos. Dice ahí en el verso 24, volvamos para ver un poco la mamá de los dos hijos. Lean la Biblia, a ver mi hermano si se despierta. Sóplelo al de al lado, hágale así. Párese, mi hermano, échese agua. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, ahora se nos va a hablar de las mujeres, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en árabe y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Hermano, estos pasajes son tan importantes para entender las Escrituras. Si usted no entiende lo que Pablo está diciendo en estos pasajes, hermano, usted se va a pegar una tremenda confundida cuando lea la Biblia, porque eso es lo que sucede en muchos casos. Pablo usa a estas dos mujeres, Agar y Sara, para mostrarnos que existen dos pactos. Es más, por eso su Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No entender esto básico nos puede llevar a confusiones y perversiones de nuestra fe muy serias. El antiguo pacto, representado por Agar, produce hijos de esclavitud, que en este momento, dice Pablo, provienen del monte Sinaí, o sea, del pacto de la ley, que corresponde, dice Pablo, a la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal. El antiguo pacto que tuvo su base en el monte Sinaí, que correspondía a Agar, que correspondía a Jerusalén y a los hijos de Jerusalén terrenales, hijos de esclavitud. Ahora hay otro pacto, representado por Sara, representado por los hijos de la promesa, que conforman la Jerusalén, pero no la terrenal, sino la celestial. Pablo usa una alegoría tremenda, hermanos, para hablarnos la importancia de entender las Escrituras y dos asuntos cruciales. Dos asuntos que no se mezclan, hermano. Dos asuntos que son bien diferentes. Usted no puede tener un pie en el nuevo pacto en Cristo, en la gracia y en la fe, y otro pie en el monte Sinaí, en Moisés y en las obras de la ley.
O usted es un hijo de un lado o usted es hijo del otro. ¿Sí? O usted es hijo de Sara o es hijo de Agar. Usted no tiene dos mamás. ¿Cierto que no? Entonces dice acá, mire lo que está diciendo Pablo acá. Pues estas mujeres, ahí en el 24, son los dos pactos. Un pacto terrenal, un pacto celestial. Un pacto de libertad, un pacto de esclavitud. ¿Sí? Hay dos alianzas en las Escrituras, hermano. Hay un pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí. Hay un pacto que Dios hizo con Cristo en el Calvario. Y no podemos estar en ambos campos, porque estos eran gentiles que habían sido salvos por la fe, por gracia, y estando en Cristo querían pasar de la cruz al monte Sinaí. Imagínense la locura de estos Gálatas. Dios hizo una antigua alianza, pero dice que esa alianza caducó, envejeció. Y esa alianza no trajo libertad, sino solo produjo esclavos. ¿Sí? Ahora Dios, al ver que esa alianza fue insuficiente, Él hizo una nueva alianza, o un nuevo ¿qué? Pacto. Sellado en la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros todos los domingos hacemos memoria de Cristo, recordando las palabras que Él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. No estamos bajo la sangre de animales del antiguo pacto. No estamos bajo las obras de la ley del antiguo pacto. Estamos bajo la sangre de Cristo y la redención en Él del nuevo pacto. Bajo la enseñanza y los mandamientos de Cristo en el nuevo pacto. Es que esto es tan básico, hermanos, pero hay una astucia del diablo que ha hecho que hijos del nuevo pacto quieran volver al antiguo pacto. ¿Sí? Y hay una tuerza en las Escrituras. Y ese era el pecado de los Gálatas. Y esa es la advertencia que Pablo nos está mostrando. ¿Cuáles eran las características del antiguo pacto? ¿Cómo lo decíamos ahora? Harás, 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 harás. ¿Cuál es la característica del nuevo pacto? Consumado es. Yo hice lo que ustedes tenían que hacer. ¿Sí? Ahora yo hice por ustedes. Antes era harás, y si no haces, maldito serás. Ahora por lo que yo hice, recibe las bendiciones y las promesas en mí, dice Jesús. Mire lo que dice el antiguo pacto, que es representado por Agar y Jerusalén, la terrenal. Dice 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. O sea, esa mujer a la cual se llega Abraham, que tiene hijos, que tiene a Ismael, esa mujer representa ¿qué? El monte Sinaí. ¿Qué representa el monte Sinaí? El antiguo pacto. Y dice, y ese antiguo pacto corresponde a una ciudad donde ese legalismo, donde esa religiosidad, donde ese celo carnal de Ismael se manifiesta. ¿Y dónde está esa ciudad? Jerusalén. Porque en aquella época, cuando Pablo escribe en Jerusalén, es la capital del judaísmo. El templo, el Sanedrín y todos los rituales que quieren cumplir los judaizantes de nuestros días, que no pueden porque no hay templo, no hay sacerdote, en aquel tiempo estaba en Jerusalén. ¿Sí? Y dice Pablo, esa Jerusalén, con esa religiosidad, con ese legalismo, con esas obras, es Agar y solo produce. Esa mujer solo produce esclavos. ¿Usted está entendiendo la alegoría? De esa mujer solo surgen Ismaeles. Sus hijos son esclavos. Sus hijos son legalistas. Sus hijos viven una religión de mérito y están oprimidos. Hermanos, nosotros no podemos perder de vista que el legalismo fue y es uno de los grandes enemigos de la fe cristiana.
produce hijos de esclavitud. Ahora, tremendo, ¿no, hermanos? Porque uno a veces se da cuenta que ese espíritu legalista, ese espíritu que había en Jerusalén, eso es tremendo, hermano. Ese espíritu que crucificó a Cristo estaba llegando a la iglesia de Cristo. Tremendo, ¿no? Esa religiosidad, cómo estaba afectando el testimonio de aquellos creyentes. Ahora mire lo que se nos dice de la otra ciudad, porque así como hay una ciudad que es representada por Agar, que es representada por el monte Sinaí, que produce hijos de esclavitud, hay otra ciudad. Mire lo que dice Pablo ahí en el 26 de esa otra ciudad. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, hay otra ciudad que es representada por Sara, que es una ciudad que celestial, de la cual los que nacen se caracterizan porque son libres. Y se caracteriza porque nacen de lo alto. La ciudad del cielo, o la ciudad celestial, o la nueva Jerusalén, es representada por Sara. Sara que produce hijos libres, hijos de la promesa, y no hijos que están esclavos en algo terrenal, sino hijos que nacieron del cielo, de lo alto, y que van para lo alto. ¿Sí? Así como nacemos del Espíritu, que también Pablo dice, Jesús decía, es necesario nacer del Espíritu y nacer de lo alto. Ahora aquellos que han creído en la fe han nacido del Espíritu y han nacido de lo alto, porque su nacimiento no provino de la carne ni de la tierra, sino es una obra de Dios. Y viene de Dios, es sostenida por Dios y se dirige hacia donde Dios está. ¿Sí? William Hendricks dice, esa es la imagen de la iglesia verdadera. Una iglesia que no es terrenal, aunque está en la tierra como peregrina, es celestial por naturaleza y produce hijos no para esta tierra, sino produce hijos celestiales, o sea, hijos con un propósito celestial. ¿Sí? Ahora, ¿qué se nos dice de esta ciudad celestial? Dice ahí el verso 27. Porque escrito está, así como Isaac representa alegría, su nombre quiere decir alegría, satisfacción, así los hijos del Espíritu, porque también eso es otra característica de los hijos de la ley. La ley no trae alegría, hermano, no trae gozo, trae esclavitud, trae opresión, trae agobio. Las personas están envueltas en una cantidad de cosas, pero que no tienen la posibilidad de acercarlos a Dios ni darles la vida de Dios. Pero mire qué se dice de la ciudad celestial, la del cielo, dice aquí, porque escrito está, regocíjate en el verso 27, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama. ¿Se ve lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas? Ustedes que eran estériles, sí, porque los Gálatas eran gentiles, eran ajenos a la promesa. En un sentido, los Gálatas no tenían esposo, no tenían a Dios, no tenían conocimiento de Él. Eran personas abandonadas. Eran personas de alguna manera que estériles, así como Sara. Sara naturalmente era una mujer que estéril. No podía tener hijos. Ahora dice Pablo que usando un pasaje del Antiguo Testamento y aplicándola a esta nueva ciudad, la celestial, la que es figura de Sara, al nuevo pacto, nos muestra que personas que éramos estériles, incapaces e impotentes naturalmente, ahora vamos a dar a luz. Eso es lo milagroso del nuevo pacto, que aunque no podíamos ser salvos por nuestras obras, ni por nosotros mismos, hubo un momento que por la gracia en nuestra esterilidad produjimos vida, o Dios produjo vida en nosotros. No podíamos salvarnos, no podíamos vivir en un sentido, y Dios de lo imposible a través de la gracia en Cristo Jesús nos dio vida. Mira el milagro de la fe.
Tremendo, ¿no, hermano? Que una persona llevando a cabo 80 años de religiosidad, esforzándose de todas las maneras, no puede producir ni 2 centímetros de salvación, hermano. Y nosotros, que en muchos casos éramos enemigos de Dios, que vivíamos en contra de Dios, que no estábamos buscando a Dios, por la obra de la gracia a través del Evangelio, llegamos a tener la vida y la salvación de Dios. ¿Saben qué debe producir eso en aquellos que entienden esto, hermanos? Regocijo. Porque el Hijo de Dios, que es libre, que es de lo alto, es una persona profundamente agradecida con lo que ahora tiene por gracia de Dios. El esclavo no, un esclavo no agradece, porque el esclavo solo recibe órdenes y golpes de su amo cruel, que es la ley. El esclavo no tiene por qué agradecer. ¿Sí? El hijo, sí. Y más, imagínense cuando Sara en su vejez, en su imposibilidad, comienza a sentir que el niño le está creciendo en la barriga. Comienza a crecer y comienza a darse cuenta que aunque ella no podía, Dios hizo un milagro. Y ese es el milagro de la fe, hermanos, que debe traer alegría, que aunque nosotros no buscábamos a Dios, Dios nos amó primero. Que aunque nosotros éramos malditos por causa de nuestros pecados, Dios nos salvó y nos hizo hijos suyos. No, porque podríamos hasta ser en un sentido esclavos de Dios, pero Dios no quiso que fuéramos esclavos, sino quiso que fuéramos sus hijos. Nos dio vida. Entonces Pablo dice ahora, mire lo que produce la celestial, Sara, la del cielo. ¿Sí? Porque hay una madre que está produciendo, recuerda que estas dos mujeres representan, y esa madre representa el nuevo pacto, así como Agar representa el antiguo pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús produce eso. Dice, tú que no dabas a luz, ahora prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora Pablo usa un pasaje del Antiguo Testamento, creo que está en Isaías, donde se habla de una mujer que va a quedar viuda. Eso iba a ser Israel en el cautiverio. Pero en medio de su cautiverio, Israel abandonada, Dios iba a permitir que ella volviera a la tierra y diera fruto. Y ahora Pablo usa esta otra figura para decirnos que la iglesia es como una mujer que no tenía marido, pero que ahora está dando ¿qué? Frutos. Y esa es otra característica de la libre. La libre da frutos, se multiplica, crece. Y tal vez ese era uno de los peligros que Pablo veía. Si la iglesia cae en el legalismo, la iglesia va a dejar de crecer. Porque se va a perder el gozo, se va a perder la alegría y se va a perder el evangelio. Y una vez se pierde el evangelio, se pierde la capacidad de producir hijos. Porque el evangelio, como el nuevo pacto, como la figura de Sara, a pesar de que nosotros mismos somos incapaces, el evangelio produce y fructifica. ¿Sí? Dice, porque más, y aquí ahora Pablo hace una tremenda promesa, son los hijos de la desolada. Y ustedes se acuerdan que el Señor le dice a Abraham dos cosas. Le dice a Abraham, mira la arena del mar. ¿Sí? Así va a ser tu descendencia. Y mira las estrellas. O sea, parece que Abraham tiene dos descendencias. Una terrenal y una celestial. ¿Sí? Pero ahora aquí Pablo dice, si comparamos los celestiales, los hijos del Espíritu, los hijos de Sara, van a llegar a ser muchos más, dice ahí, que los hijos de la esclava. En últimas, mi hermano, cuando usted comienza a examinar, aunque el judaísmo y toda su religiosidad se ha conservado hasta el día de hoy, siempre el evangelio ha crecido y ha crecido y ha crecido y ha crecido y ha crecido.
Los ismaelitas, como lo vamos a ver, es como una plaga que viene detrás de los verdaderos hijos. Siempre que la iglesia va a crecer, siempre van a llegar los ismaelitas a contaminar el testimonio de la iglesia, a perseguir a la iglesia, a menospreciar la iglesia. Hermanos, los judaizantes y estos movimientos nunca crecen solos. Siempre son como una enfermedad que llega a atacar al cuerpo de Cristo. Donde crece el cuerpo de Cristo, vienen las plagas. ¿Sí? Como cuando usted siembra algo. La plaga viene porque hay algo sembrado que quiere destruir. ¿Sí? Así es el evangelio. Cuando el evangelio llegaba a una ciudad, después de que Pablo predicaba, venían después ¿quiénes? Los judíos a pervertir. Pero siempre serán más los hijos de sola. Ahora Pablo va a hacer las aplicaciones finales acerca de lo que él viene explicando. Dice ahí en el verso 28, así que hermanos, o sea, ya Pablo viene concluyendo esta alegoría y este asunto que le está tomando de la ley. ¿Y qué dice ahí Pablo? Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, Pablo ya ahora aplica esto personalmente a ellos. Ahora, hermanos, nosotros somos los hijos de la promesa. Nosotros fuimos los que nacimos por el Espíritu. Nosotros fuimos los que nacimos de manera milagrosa. Nosotros somos hijos del nuevo pacto. ¿Sí? Ahora somos miembros de la familia de Dios. No somos hijos de Abraham por Ismael ni por Agar. No somos esclavos. ¿Sí? O sea, ¿qué les está diciendo Pablo a los Gálatas? Entiendan la identidad que ustedes ahora tienen como hijos de Dios por medio de la fe. Y anden congruentemente a lo que Dios hizo por ustedes. Porque imagínense un hijo de una persona que es libre, que recibe todas las bendiciones andando como un esclavo. ¿Sí? Piense usted de pronto en el hijo de unas personas muy importantes, muy ricos, muy adinerados. Y piense que esa persona que tiene todas las bendiciones de su familia anda por ahí indigentemente, esclavo de la droga. Usted dice, es una contrariedad. Él siendo hijo, teniendo todo de sus padres, ¿cómo va a caer en eso? Pues espiritualmente así estaban los Gálatas. Después de tener salvación, fe y libertad en Cristo, volvieron a la mendicidad de la ley, a la esclavitud y a la maldición de las obras. ¿Usted conoce personas así? Yo conozco personas así, que siendo hijos, ahora andan como esclavos. Que siendo hijos de Dios, ahora parecen hijos de la ley. Que teniendo la libertad para amar a Cristo, ahora volvieron al yugo de la ley. ¿Sí? Entonces Pablo dice, hermanos, somos hijos de la promesa, no somos de la ciudad terrenal, no somos hijos de la esclava, somos hijos de Dios. Pero eso tiene unas consecuencias, dice Pablo ahí en el verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, ustedes recuerdan que Génesis narra que cuando Isaac fue destetado, probablemente a los 3 años, Ismael creo que tenía ya 17 años. Y cuando Ismael vio todas las atenciones y todo el amor que se le estaba dando a Isaac, Ismael tuvo ¿qué? Envidia. ¿Y qué hizo? Lo menospreció y lo persiguió. Entonces, de la misma manera, eso es otra alegoría. ¿Cuál es la otra alegoría? Los que son de la carne, los que son legalistas, los que son de las obras de la ley, al ver a los hijos de la fe, la promesa, regocijarse en las bendiciones de su Padre, los van a perseguir, los van a criticar, los van a menospreciar, los van a aborrecer. ¿Por qué? Porque estos dos hijos no son amigos. Por eso usted va a encontrar que el legalista, el religioso, el que está en las obras de la ley, no soporta el que está en la fe, el que está en la gracia y el que está en Cristo. Y lo va a menospreciar, lo va a cuestionar, lo va a atacar, porque así hizo Ismael con Isaac. Y eso también representa algo. Como dice Pablo, todo esto es una alegoría.
categoría. La iglesia de Dios siempre va a sufrir la hostilidad de las religiones falsas. Ahí no hay tregua, hermanos. Así como Pablo lo perseguían los judíos, después los judaizantes en medio de la iglesia, asimismo la religión falsa siempre va a procurar persecución del verdadero cristianismo. A nosotros, miren, eso es tremendo, Salomé puede decir de eso. Si hay alguien que ataque, critique y esté en contra de los videos que nosotros publicamos, son los judaizantes, hermano. Qué cosa tremenda, hermano. A nosotros ni los testigos, ni los mormones, ni los homosexuales, pero todos los videos de la página, hasta en una época nos bloquearon el canal, fueron los judaizantes. Todos esos videos que tienen que ver con el guardar el sábado, guardar la ley, volver a las raíces hebreas, todos esos videos son los que tienen más vista en nuestro canal, pero es porque los judaizantes eso entran a criticarlo y lo comentan y lo comentan y lo comentan. Y como uno los borra más, lo comenta y lo comenta, pero ya es algo hasta fastidioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber una enemistad. Hay una rivalidad entre Ismael y Isaac. Sí, hay una rivalidad entre aquellos que están en las obras de la ley y los que están en la fe en Cristo. Pero ¿qué debemos hacer? Dice Pablo, así como Ismael persiguió a Isaac, dice el verso 30, mas ¿qué dice la Escritura? Mira lo que dice la Escritura. Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mire esta aplicación tan tremenda, hermano. Así como hubo un momento que Sara le dijo a Abraham, saca a esa mujer, y ella se dijo, no los quiero ver acá. Y Abraham saca a Agar y a Ismael. De la misma manera Pablo ahora dice, ahora, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Echen fuera a Agar y a su hijo. O sea, ¿qué tenían que hacer los gálatas? Igualmente los gálatas ahora necesitaban sacar fuera todo el legalismo del antiguo pacto y todo lo que tenía que ver con los hijos que producía ese legalismo. Sáquenlos fuera, no dejen nada de eso dentro de ustedes. Saquen esa falsa religión, saquen las obras de la ley, saquen el antiguo pacto porque ya no es de ustedes. No van a heredar los que están, sáquenlo, estírpenlo de ustedes. Así la iglesia debe tratar con el legalismo religioso de los judaizantes, estirparlo como una enfermedad. Sacarlo como un peligro, sacarlo como algo innecesario para la vida cristiana. No hay nada entre Cristo y el legalismo religioso. Ahí hay que romper y sacar lo que no es de Cristo. No existe armonía entre la fe del evangelio, hermano, y la confianza en las obras de la ley. No hay nada ahí que se pueda juntar. Los que lo juntan están adulterando, profanando y apostatando de la fe. ¿Sí? Cuando usted escucha a un hermano que después de que usted le habla una vez y dos veces y le sigue insistiendo, sáquelo de sus contactos, sáquelo de la lista de sus amistades, sáquelo de las personas gratas para usted, para Dios y para el evangelio. Hay cosas que los gálatas, por tolerarlas, era que han caído en el engaño, hermano. Y hay cosas donde la Biblia nos llama a ser muy claro, porque si no vamos a caer en esos peligros. Necesitamos romper, o sea, como dijo Sara, sáquelo, saque esa mujer y ese hijo. Y recuerde que esa mujer representa un pacto y ese hijo, unos hijos de ese pacto. No podemos tener una iglesia mitad cristianos por la fe y mitad judaizantes por las obras de la ley. No se puede, hermanos, es imposible. ¿Sí? Como decía alguien, es un conflicto irreconciliable entre la salvación por gracia y la salvación por las obras de la ley. No se puede, así como no se puede juntar la obra de la carne con el espíritu porque hay enemistad, lo mismo no se puede juntar la gracia con la ley. No se pueden mezclar, hermano. Hay que sacar a la mujer con sus hijos.
Y Pablo concluye, de manera, hermanos, ahí en el verso 31, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Parece una redundancia, ¿cierto? Pablo es muy claro y él dice, somos hijos, pero es bueno preguntarnos. A mí me gusta cómo Warren Wiersbe en su comentario a este capítulo, él pone en el título del capítulo, ¿de quién eres hijo? ¿De Agar o de Sara? ¿Sí? Pablo vuelve a concluir, hermanos, somos de la promesa, hijos de Dios, no somos de la esclava, sino de la libre. Consecuentemente no podemos mezclar la fe del evangelio ni andar con la esclava ni con sus hijos, ni participar de sus pecados. Hermanos, en estos asuntos, una indecisión, una falta de claridad es inaceptable para los verdaderos hijos de Dios. Ellos tienen que tener claro, yo soy hijo de Dios por la fe, por la gracia, por Cristo. No soy de la esclava, no soy del antiguo pacto. No soy del Sinaí, soy del Calvario, de Cristo, de la fe, de la promesa, de la salvación, que es por el Evangelio de Dios. Entonces Pablo pasa, como debíamos de argumentar la vez pasada, en un apelo muy personal a usar una historia del Antiguo Testamento para mostrar una tremenda enseñanza, ¿no? Hermanos, si usted no entiende eso, tal vez usted no ha entendido las Escrituras. Existen dos pactos representados por dos mujeres. Y esas mujeres tienen dos hijos que representan también dos tipos de personas. Hijos por la fe o hijos de la ley. ¿Qué somos? ¿Hijos de quién? ¿Cuál es nuestra madre? ¿Somos hijos del antiguo pacto o del nuevo pacto? Entonces andemos de acuerdo a lo que somos, hijos de la promesa. Tremendo argumento, ¿no?, que usa Pablo, usando esta alegoría para fortalecer la doctrina que él venido enseñando en toda la epístola. Ya, como vamos a seguir viendo los siguientes sábados, Pablo va a hacer un giro en el capítulo 5 para tratar algunos asuntos que tienen que ver con la vida y la libertad cristiana, la verdadera libertad. Pero Pablo lleva un argumento muy contundente. Entonces, a los que conocen la ley, como les dice Pablo, vamos a hablar de la ley. La ley nos muestra dos caminos, dos hijos, dos mujeres. Tremendo, ¿no, hermanos? Cómo Pablo aborda el asunto y cómo nos enseña a través de las Escrituras el Evangelio.